Bienvenidos a Propiedad Privada. En la tercera temporada, Laura Camejo junto a Diego Molina. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, y te veo muy bien vestida hoy. Ay, sí, vestida por Ana Rosati, a quien me gustaría que vayan a visitar a calle El Salvador, 4657 en Palermo Sojo, con un local divino y una atención Bueno, de primera mandamos un línea. saludo a Ana Rosati y a todo su equipo. Así es. Y bueno, vamos a iniciar el programa de hoy. Es un programa que vamos a hablar de algo que no nos gusta, que son los impuestos, pero en este caso de la Ley de Inocencia Fiscal 2026, todo lo que trae aparejada, de su próxima reglamentación y yo pienso que es de los pros más que de los contras, porque tiene que ver que va a ayudar también a la inversión, a los impuestos claros, a la simplificación también en las declaraciones de ganancias. Y bueno, y para eso vamos a recibir a Eligio Mazzolini, que es especialista en este tema, y nos va a dar su mirada y la explicación de esta ley y bueno, y todo el plazo de prescripción, multas. En vez de asustarnos, nos tiene que dar tranquilidad, un cumplimiento concreto. Y debemos hablar también de los impuestos en Argentina. ¿Cuántos impuestos hay? Claro, eliminación sí. de impuestos y todo lo que tiene que ver con el panorama impositivo de este año 2026. Así ¿Te parece? Sí, Pero sí. antes tenemos otro temita. Tenemos unos videos para compartir de la campaña que realizó el Consejo Federal del Notariado Argentino, juntamente a dos escribanos, uno de Ciudad de Buenos Aires, otro de Entre Ríos. Y me parece que, si te parece, podemos compartir esos videos, ¿no? Me gustaría verlos. Bueno, los vemos. ¿Para qué puede servir la ayuda de un escribano para un chico de 20 o 25 años? Y le puede servir para constatar actos, para resguardar información, le puede servir para constituir actos societarios. Por ejemplo, a Lollapalooza, que no se podían retirar las entradas, Sí. y solamente a través de una intervención notarial con firma certificada digital se logró que distintas personas pudieran retirar las entradas. Hay mucha gente que piensa que es solo un trámite. ¿Es un mito que es solo un trámite? Es un gran mito que es un trámite lo que realiza el escribano. El rol del escribano es muy importante en la vida de las personas, en los momentos más trascendentales, desde que nacen hasta su mayoría de edad, cuando alcanzan los 70, 80 años, que empiezan a pensar en su vejez. Y, digamos, el escribano acompaña en todo el proceso de la vida de una persona, en todos estos momentos trascendentales, como también el otorgamiento de un crédito, la compra de una casa. Son un montón de actos que acompañan la vida de las personas, justamente brindándole seguridad jurídica y certeza a esos actos. Definime qué hace un escribano en 15 segundos. Básicamente yo me aseguro de que la propiedad que estás comprando, por ejemplo, está apta para ser comprada. Por ejemplo, que la persona que te vende es la que te lo vende, que su persona no está inhibida, o sea que puede disponer de los bienes, y que esa casa, por ejemplo, importantísimo, no la están por rematar. Ese tipo de seguridad es la que damos nosotros. Nosotros acompañamos al cliente en todo ese proceso de adquisición. Pero otros tanto, por ahí lo que más se conoce es la compraventa, digamos, ¿no es cierto? Claro, sí, es que es lo que uno se imagina, es como que el escribano tiene que estar para cuando compras o vendés una propiedad. Exactamente, pero hay otras tantas, por ejemplo, que quisieras celebrar un testamento, una manera que vos quisieras pasar tus años de vejez, por ejemplo, eso también. ¿Cómo sería eso? Eso es lo que se llaman las directivas anticipadas, que es algo que está muy en boga en este momento. La verdad que es una herramienta muy muy interesante, en el cual lo que uno hace es de alguna manera autoprotegerse, ¿no? Entonces vos dejás plasmado en una escritura pública cómo quisieras que seas tratada por la gente que dejás a cargo de tus años de mayoría de edad, vamos a decirlo, ¿no? ¿Y qué fue lo más insólito que te tocó firmar? Hace poquito me tocó hacer una contratación de una página de OnlyFans. ¿OnlyFans? Ah, me muero, pero ¿cómo? O sea, no entiendo. Y te cuento la situación, cómo fue. A ver, estábamos la vulnerada, el abogado, el otro abogado y yo. Y básicamente, ¿qué es lo que estaba sucediendo? A la chica le estaban robando contenido de su red de OnlyFans, Ok. que estaban distribuyendo por otra red, digamos, ¿no? Entonces, claro, lo que nosotros teníamos que constatar de alguna manera, es decir, dejar asentado que ese contenido de OnlyFans era coincidente con el contenido que se estaba comercializando, digamos. En el corazón de cada rincón de nuestra amada Argentina
se encuentra un relato por contar, tejido con la tinta de la historia y certificado con el sello de nuestras tradiciones. Somos un país de contrastes, de diversidad, de infinitas bellezas que nos maravillan en cada paso que damos. Somos Argentina, un mosaico de culturas, de subdialectos, de costumbres que danzan al ritmo de nuestras raíces. Desde el altivo tango en las calles de Buenos Aires hasta la chacarera del noroeste. En este vasto territorio encontramos un pilar fundamental de nuestra sociedad, el notariado argentino. Guardianes de la ley, garantes de la seguridad jurídica, testigo de nuestros más profundos pactos y compromisos. Con su pluma escriben los capítulos de nuestra historia, sellando la confianza y la honestidad en cada documento. Detrás de cada firma hay sueños que se hacen realidad, promesas que perduran en el tiempo y la certeza de un futuro más seguro. El notariado argentino es el puente que une nuestras voluntades, que resguarda nuestros derechos y que fortalece el tejido social de nuestra nación. En Argentina, cada paisaje, cada palabra, cada gesto nos recuerda que somos parte de algo más grande. En ese camino, el notariado argentino sigue siendo un faro de confianza, de justicia y de esperanza. Porque en nuestro país, la grandeza reside en la nobleza de su gente y en la fortaleza de sus instituciones. Unidos, escribimos juntos la historia de un país lleno de pasión y de futuro. Héctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1-1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Luis Ferreira brinda asesoramiento en seguros para escribanos y tecnología aplicada a la autogestión. En el segundo bloque con nuestro invitado de hoy, el contador Eligio Marzolini. ¿Cómo estás, Eligio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Hola, Diego. Hola, bienvenido. Y bueno, hoy te convocamos para hablar de un tema que tiene que ver con esta ley de inocencia fiscal, esta ley que es importantísimo para este año 2026 y para hablar de los impuestos, cómo está el panorama impositivo para este año en general y también con lo que tiene que ver con las operaciones inmobiliarias. Pero bueno, principalmente esta ley que o nos tranquiliza o nos asusta. Yo creo que nos tranquiliza, nos da algunos elementos también de atención para, digamos, voy a empezar por donde nos tranquiliza. Nos tranquiliza porque desde el punto de vista principalmente penal tributario existen elementos, digamos, más acorde a la realidad actual de las dimensiones económicas de las transacciones. Existe, por otro lado, algunas disposiciones que uno podría interpretar como una menor persecución penal por parte del Estado para situaciones donde no debería existir una persecución y como podía existir en el pasado, entiéndase, diferencias interpretativas entre el fisco y el contribuyente que muchas veces llama confusión y claramente no existe un accionar doloso o, digamos, principalmente doloso que amerite una persecución penal. Después existen también factores, por ejemplo, cuando el fisco determina sobre base presunta ciertas obligaciones sin llegar a una, digamos, a una convicción de que existe una maniobra dolosa o algún tipo de ardido o maquinación, y de nuevo se dispara la
se disparaba, digamos, la denuncia penal y todo el proceso penal y todo el trastorno que eso implica para los contribuyentes y que lo sacan también de su día a día. Esto automáticamente va a reducir la carga también administrativa para la justicia, la cantidad de procesos penales, por el principio digamos, de ley penal más benigna, automáticamente o probablemente vamos a ver mucho menos causas. Y eso creo que es alentador, por un lado, y cuando hablaba, digamos, desde el punto de vista de tener mayor atención, me refiero a lo que son los deberes de tipo formal que tienen los contribuyentes y los agentes de retención, los agentes de información, por cuanto las sanciones materiales, las sanciones que antes, por ejemplo, una multa por una presentación de declaración jurada tenía un valor inferior, hoy se actualiza a valores presentes y uno tiene que buscar ser mucho más prolijo y prestar atención y cumplir en tiempo y forma para evitar dolores de cabeza, básicamente. Entonces, esa es un poco respondiendo a tu pregunta. El espíritu de la ley. Por un lado, entonces hablamos de una presunción de inocencia y es ARCA el que tiene que ir a probar. Exactamente, definitivamente es quien tiene que probar la maniobra, el dolo y, digamos, lo interesante también que sucede acá es como que le da una posibilidad al contribuyente que se encuentra en esa situación a regularizar sus obligaciones pagando la determinación y con una multa adicional por ese mal comportamiento, llamémoslo. Bueno, entonces lo que se busca con esta ley es un mayor cumplimiento y regularizar aquellas deudas ante ARCA y también, por otro lado, lleva nuevos topes o nuevas multas o nuevas sanciones ante el incumplimiento. ¿Son más severas? Son más severas los incumplimientos a los deberes formales, ¿no? Una presentación de una declaración jurada tarde, la falta de información de determinadas operaciones, en la medida que exista naturalmente un deber en ese sentido. Es un tema más que te diría formal y que hay que atenderlo y prestar atención, simplemente. Es actualizar a los valores presentes que tienen las transacciones. Eso por un lado. Y por otro lado, la posibilidad, si decíamos, la posibilidad de que ante una situación que pudiera configurar una infracción penal o un delito penal, la posibilidad de que el contribuyente tenga una oportunidad de regularizar por única vez y seguir con sus actividades, ¿verdad? Hay una menor persecución, entonces. Existe una menor, la idea o la intención es que exista una menor persecución, exactamente. Sí. Y se habla en esta ley de la declaración simplificada en virtud de toda la información que ya ARCA tiene, sobre todo en ganancias, ¿no? Sí, la idea del régimen simplificado es una idea que funciona muy bien en otros países. En Chile hoy día, por ejemplo, cualquier contribuyente durante el mes de mayo, entre abril y mayo, al cargar su declaración, al tratar de presentar su declaración, el fisco, el Servicio de Impuestos Internos, le presenta una declaración, una propuesta de declaración jurada y el contribuyente puede aceptar. El fisco se vale de toda la información que le llega de distintos sectores, ¿sí? De la facturación que ya tiene en línea por su propio sistema, propone una declaración jurada, el contribuyente si la acepta o establece algunas modificaciones, luego se da como una declaración firme y el pago tiene un efecto liberatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que opera como una suerte de tapón fiscal, lo cual es muy positivo. Existen todavía cuestiones pendientes de reglamentación, es un régimen muy interesante, es muy positivo porque reduce el costo administrativo para los contribuyentes. Y existen en particular algunas dudas respecto de cuando coexisten actividades de fuente extranjera, una persona física que hace su operación en Argentina pero tiene una inversión en el exterior, bueno, ¿cómo se van a tratar esas situaciones? Pero probablemente esto esté contemplado en la reglamentación, las regulaciones que tienen que venir. Y se reduce también plazos de prescripciones. Y por otro lado, para los contribuyentes cumplidores se reduce el plazo de prescripción de 5 a 3 años, eso es muy positivo, para no tener años abiertos in eternum. Esto, de nuevo, otros países han implementado prácticas similares, sobre todo hoy día con la tecnología que tiene el fisco, no es necesario, con los recursos que tienen, no es necesario esperar tanto tiempo y dejar en un manto de incertidumbre periodos muy antiguos abiertos, con toda la carga que representa mantener documentación, registros, etc.
Y por otro lado, instruye o invita a las provincias a adherirse para que, provincias y municipios, para que sus legislaciones en materia fiscal se adecúen al Código Civil, porque existe un cambio en el Código Civil y Comercial de la Nación donde la prescripción no puede superar los 5 años, en términos generales. Había situaciones donde las provincias o algunos municipios planteaban 10 años de prescripción, con lo cual esto homogeneiza o unifica esa pauta que es súper importante. Y eso es muy importante para adaptarlo hacia todo el país. Y un tema que debe tener con la reglamentación de la ley, pero que sí que genera inquietudes, es el uso de fondos no declarados, se habla de 100 millones. ¿Cómo es el tema? Claro, en definitiva, ¿por qué 100 millones? El monto de 100 millones es por una cuestión es el parámetro para determinar si existe un caso de evasión simple que naturalmente deriva de una cuestión penal. De nuevo, acá hay muchos idas y vueltas, esto se está evaluando, se está discutiendo y la reglamentación va a ser fundamental en cómo se convierte, se convierte en términos operacionales esa disposición. Eso va a ser muy importante, los detalles acá cuentan y mucho, sobre todo al momento de cualquier decisión de inversión que pudiera existir en cabeza de algún contribuyente, ¿sí? Entonces, en tu análisis la ves como una ley positiva. Sí, definitivamente la veo como una ley positiva que busca de alguna manera resolver aspectos que se han planteado durante la vigencia del régimen penal tributario, aspectos operacionales que complicaban el día a día y la certidumbre para los contribuyentes. Es un paso adelante. Está muy bueno que tratar de, en la medida de lo posible, empezar a unificar aspectos digamos, nacionales con aspectos de tributación local. Creo que va en la dirección correcta, sí. Perfecto. Te quería preguntar también, que lo habíamos hablado ya anteriormente, la eliminación de impuestos, la cantidad de impuestos que hay en Argentina. ¿Cómo ves la situación? Celebramos también el año pasado, cuando fue la eliminación del impuesto a la transmisión de bienes, el ITI, la transferencia de inmuebles, perdón, y que era el 1.5 en una operación. O sea, hoy, ¿cómo ves ese panorama de impuestos en la Argentina comparado con otros países? Y bueno, ¿cuál es el análisis que realizas? Yo lo que creo, digamos, acá uno tendría que decir menos es más, básicamente. Menos cantidad de impuestos, menos trámites burocráticos es más. Y eso queda probado, digamos. El RIGI es un ejemplo, ¿sí? De cómo moviliza, cómo empieza el capital a interesarse en nuestro país. Creo que todavía es un camino iniciado, es un camino que estamos recorriendo. Creo que hay consenso para ir hacia la reducción de impuestos y de cantidad de impuestos. Y creo que es muy importante en este momento reforzar esto. Vamos a poner un ejemplo. Existen países de la región como Chile que van en la dirección hacia volver a una tendencia más de políticas de mercado. Chile es un país de los más importantes en materia de minería. Una de las patas importantes del desarrollo de Argentina, de la mesa argentina, va a ser la minería. Entonces, uno tiene que ser competitivo, digamos. ¿Y por qué lo digo? Los otros países compiten por capital. Y el capital va mirando dónde es el lugar para ubicarse y que tiene las mejores condiciones. En Argentina se le está dando mejores condiciones a los grandes negocios y es súper importante, precisamente para competir por ese capital. Quizás ahora lo que toca es empezar a ejecutar las reformas que están pendientes, por ejemplo, un mini RIGI para empresas que proveen a esas empresas grandes, empezar a simplificar los impuestos indirectos a nivel provincial y municipal, ingresos brutos, tasas municipales, etcétera, etcétera. Todo el problema de los impuestos por ahí locales, ¿no? La gran cantidad y la variación. Recién justo comentabas el ejemplo del tema de minería, un ejemplo es Catamarca, que redujo las alícuotas a casi cero también algunos impuestos locales, salvo las afectadas por la industria de minería. Entonces,
sería un ejemplo de esas tendencias a lograr la eliminación de impuestos o que no se superpongan. Definitivamente, y ahí lo que uno tiene que pensar no es una agenda que se limita a los impuestos, es una agenda de desarrollo que queremos entender, y eso depende de un diálogo importante entre los distintos actores, digamos, no solo la nación, sino provincia. Provincia es un jugador clave, los municipios son otros jugadores clave, las comunidades, y encontrar a dónde queremos desarrollarnos, a dónde queremos generar prosperidad y cuáles son los distintos elementos. Los impuestos son uno de esos elementos, existen muchos elementos más, pero podemos ver pruebas que en la medida que faciliten el desarrollo es mejor para todos, ¿sí? Eso lo vemos inclusive con muestra de pequeños o medianos municipios de la provincia de Buenos Aires, cómo empiezan a generar esa competencia por quiero que vengas acá a trabajar, quiero que instales tu oficina, tu banco, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es muy importante, y para eso hay que entender qué queremos como marca país y que esos sectores que queremos como marca país tengan un proyecto de desarrollo integral donde los impuestos sean uno de los elementos importantes, porque en definitiva es uno de los principales elementos del costo de todo negocio, ¿no? Es así, en un momento de inversión está el análisis, como decís vos, del costo impositivo y también que eso que tiene que ver va acompañado también de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica al invertir, los impuestos claros y saber qué hay que pagar y que es parte de los negocios. Y bueno, me parece que ese análisis es importante a la hora de una inversión. Sí, definitivamente. Bueno, en ese sentido hay ejemplos en países como Perú, convenios de estabilidad tributaria, donde precisamente estos sectores tienen, y eso es reforzado y refrendado por un decreto presidencial, donde existen planes de inversión acordados. Estabilidad tributaria no significa un viva la pepa de los impuestos, sino que básicamente certidumbre y la posibilidad de que esos proyectos tan importantes se puedan ir desarrollando a través del tiempo y que, por su lado, el sector privado cumpla con los compromisos que tiene que cumplir, ¿no? Sí, es tan importante, Laura, ¿no? Sí, muy importante estas nuevas medidas que me interesó mucho también eso de que las provincias, los municipios se puedan adherir y así unificar un criterio, ¿no? Sí, totalmente. Así es un país complejo, federal, 24 provincias, y eso lleva también a legislaciones, como hablábamos, en superposición de impuestos o reglamentaciones diversas. El caso de la prescripción era un ejemplo que hemos dado. Pero bueno, cuando hablamos de esta ley, la vemos entonces como algo positivo, de inocencia, y que busca entonces incentivar el cumplimiento, incentivar también la inversión y claridad en este punto. Definitivamente. Bueno, y nos tenemos que despedir, pero antes tenemos un regalo para nuestro invitado. Un regalo de Gigot Cosméticos, una empresa argentina que cuenta con planta de elaboración propia en constante crecimiento como vos. Podés sumarte al desafío Gigot llamando al 0810 999 9200. Bueno, muchísimas gracias por el presente y por la oportunidad para conversar un ratito. Bueno, Eligio, gracias a vos, y te seguiremos convocando para que nos actualices en materia fiscal y tributaria. Gracias. Muchísimas gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa de Propiedad Privada.
Héctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Luis Ferreira brinda asesoramiento en seguros para escribanos y tecnología aplicada a la autogestión. Thank you.